y de conocer al Dios que tenemos. Usted sabe que una cosa es participar, creer de algo de Dios, y otra cosa es conocerlo. Cuando usted lee la Escritura, usted lee, creo yo que no es el único pasaje, en 1 de Samuel, cuando la Escritura dice que los hijos de Eli hacían todas sus tareas en el templo. Si es que había templo, definitivamente había una campaña, una cabaña allí. Pero la Escritura dice que los hijos de Eli, usted lee lo que los hijos de Eli hacían. Eran los sacerdotes, presentaban las ofrendas, presentaban los sacrificios. Y Dios hasta permitió que el arca del pacto fuera llevada por medio de ellos, y Dios no alzó su mano. Sin embargo, hay un detalle ahí que dice que los hijos de Eli, en lo malo que hacían, lo que ellos gritaban es que no conocían a Jehová. Acá surge la pregunta: ¿cómo es que siendo sacerdote, ungido, en función, porque sacerdote era aquel levita que era ungido, ¿ok? El levita comenzaba a ser sacerdote, comenzaba su función a los 30 años. Algunos creen, y por supuesto hay un pasaje donde dice que a los 25 años entraba a una escuela por 5 años. Hay un pasaje que dice que a los 25 años, pero hay otro pasaje donde dice que realmente comenzaban su función a los 30 años. Eso quiere decir que definitivamente pasaban 5 años, definitivamente creo yo, ya no tanto en lo teórico, sino en lo práctico. Usted sabe que hay la necesidad de lo práctico. Entonces, pero el sacerdote era el levita que definitivamente venía y era ungido, por supuesto cumpliendo con los requisitos que definitivamente el Señor le hacía a todo levita. No podía un levita ser sacerdote si nacía enano. No podía un levita ser sacerdote si en un accidente se mayugaba o se magullaba sus testículos. No podía ser sacerdote un levita que fuera ciego. No podía, etcétera, etcétera. Había una clase de requisitos. Note, era levita, pero no entraba a tomar la función de sacerdote si definitivamente no cumplía con ciertos requisitos. ¿Ok? Bueno, pero estos muchachos ya eran sacerdotes, presentaban ofrendas, ministraban al pueblo, y lo último que nosotros vemos en estos dos muchachos es llevar el arca. ¿Recuerdan cuando los dos hijos de Leví llevaron el arca? Y dice que Israel pegó un grito que hizo que la tierra se temblara. O sea, la tierra temblara cuando ellos gritaron. Y los filisteos preguntaron qué era aquella conmoción. Alguien llegó con el informe y dijeron: Israel ha traído el arca del pacto de Dios al campamento de ellos. Y alguien gritó y dijo, alguien que conocía a Dios, alguien gritó, dijo: nos acabaron, estamos derrotados. Porque ¿quién ha podido contra ese Dios? ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo es que definitivamente impíos muchas veces conocen más a Dios que lo que nosotros conocemos a Dios? No conocer de Dios, no, conocer a Dios. Conocer de Dios es cuando definitivamente la religión se ha encargado a nosotros de hacernos conocer algo cierto de Dios, o ciertas cosas de Dios.
nos lo pintan en cuadros o etcétera, etcétera, conocemos la letra. Eso es conocer de Dios. Por ejemplo, que usted diga es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es conocer de Dios, pero realmente usted no ha conocido eso de Dios. Bueno, ahora y está ese detalle ahí donde dice que ellos hacían todo eso, pero no conocían a Dios. Muy bien, y lo que el Señor quiere es que definitivamente nosotros no solamente conozcamos de Él, sino que definitivamente lo conozcamos a Él, ¿ok? Y el deseo de Dios, yo meditaba y le preguntaba al Señor que compartir definitivamente con ustedes, y definitivamente venían muchos pensamientos a mi cabeza, y definitivamente uno de los pensamientos que tuve es lo que definitivamente, porque he venido leyendo en orden, y llegué a Judas y me detuve pensando, preguntándole a Dios qué compartirle a usted hoy. Me detuve en Judas, donde definitivamente Judas dice que en los posteriores tiempos definitivamente el hombre y por supuesto la mujer definitivamente estarían expuestos por su carnalidad, por su desobediencia, por su indiferencia, su frialdad a Dios, su poca búsqueda de Dios. Estarían expuestos a tres caminos que definitivamente llevaron a los que tomaron esos caminos, los llevaron definitivamente a un final desastroso. Y estoy hablando del camino de Caín, el camino de Balaam y definitivamente el camino de Coré. Pero definitivamente meditaba un poquito en el camino de Caín. Y ustedes saben que cuando se habla del camino de Caín, no solamente se habla de Caín siendo un apóstata a la sangre, rechazando la sangre, no llevando un corderito para presentarlo y definitivamente identificarse con la sangre del cordero, sino que definitivamente hay otras cosas que a uno le pueden gritar, porque definitivamente puede ser que en cuanto a Cristo, definitivamente nosotros no rechacemos la sangre, por lo menos en lo externo, aunque realmente el corazón solamente Dios lo conoce, ¿me entiende? Pero definitivamente hay otras cosas de las cuales definitivamente creo yo que debemos de cuidarnos en cuanto al camino de Caín, ¿ok? Porque en el caso, por ejemplo, de Balaam, pues Balaam definitivamente también tiene diferentes cosas, ¿verdad? Es que definitivamente puso más la mirada en el dinero, pero no solamente eso, sino que dice que enseñó cómo poner tropiezo, ¿ok? Entonces no solamente cuando habla del camino de Balaam, decir, Señor, guárdame de no ser amante del dinero. Sí, pero hay que ver las otras cosas. Dice que le enseñó al rey de Moab cómo poner tropiezo. Luego dice que enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Solo ahí ya usted ve tres cositas, ¿ok? Tres cositas. Bueno, entonces, y por supuesto, de plano que han de haber algunas también que caracterizaron a Coré también. Pero hablando de Caín, ¿verdad? Caín no solamente rechazó la sangre, sino que definitivamente cuando Dios le habló, cuando Dios le dio la oportunidad, porque nosotros tenemos que saber que el Señor dijo que cielos y tierra podrían pasar, pero su palabra tendría su fiel cumplimiento, ¿ok? Definitivamente es inevitable que nosotros nos demos a Dios, sin que definitivamente vengan sobre nosotros las bendiciones que Dios dice que vendrían por darnos a Dios. No importa que usted las quiera evitar, definitivamente las bendiciones vendrán, las promesas de Dios vendrán. Así lo mismo es también que nosotros no podemos evitar que definitivamente vengan las consecuencias de abandonar a Dios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, usted sabe que la Escritura dice que es imposible, que es imposible que dos que no se pongan de acuerdo terminen de llegar a la meta. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora,
Sin embargo, se puede ver que se puede caminar por cierto tiempo. Por cierto tiempo. Se puede caminar por cierto tiempo. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo se puede caminar sin estar de acuerdo? Ahora, la pregunta que nos tenemos que, por ejemplo, poner, la pregunta que nos tenemos que hacer acá, voy a tomar este ejemplo. Acá, entre pastor y oveja, entre pastor y oveja, ¿quién se tiene que amoldar o amoldear por ejemplo, a un acuerdo? Por ejemplo, yo le propongo a Nino algo, y entonces, como yo se lo propongo, me tengo que yo acoplar a él, o él se tiene que acoplar a mí. Porque dice que dos no pueden caminar hasta la meta, porque se tendría que leer el texto así. Por ejemplo, usted ha visto a dos caminando sin estar de acuerdo. Le voy a leer, por ejemplo, Primera de Juan. Primera de Juan habla, Juan dice, estuvieron con nosotros, pero se fueron. No piensa en nadie todavía. Se fueron de nosotros. Y luego dice Juan, ¿pero por qué se fueron? Es que no eran de nosotros. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo trataron de demostrar que sí eran de ellos? Hablemos de allá, hablemos de los que Juan está hablando. Juan dice, muchos anticristos han salido. Ha leído Primera de Juan, ¿verdad? Muchos anticristos han salido, ¿ok? Y luego Juan dice, y salieron de nosotros. Dice. Salieron de nosotros. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaron caminando? Usted sabe que el apóstol Pablo dice, todos me abandonaron. Si me buscan el texto, pues déjeme ver. Yo voy a obedecer al Señor acá. Déjeme ver, vaya a Timoteo. Vaya a Timoteo, vamos a ver dónde está. Yo le digo ahorita si es primera o segunda de Timoteo. Y si buscamos el texto donde dice, déjeme ver, donde dice que Tito se fue le dice Pablo a Timoteo que lo abandonaron, y Tito se fue a Dalmacia y no sé qué a otro lugar. Yo estaba ahí. Vamos a ver. 4 días. 4 días. Gracias. Muy bien. Fíjese pues. Se va a dar cuenta. ¿Ok? Yo no sé si usted alguna vez había meditado. Otro texto que definitivamente, otra palabra que definitivamente no se puede evadir. O sea, perdón, evadir sí, porque si obedecemos, evadimos eso. Pero una palabra que no se puede evitar es lo que la Biblia dice. Dice, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Ahora, ¿usted alguna vez ha visto una casa por mucho tiempo unida? Tal vez no unida, junta. Sí. Y luego, sí, uno es testigo de matrimonios que se rompen a los 30 años, a los 20 años. ¿Qué pasó? Si ya casi llegaban a la... ¿No cree usted? Se casaron a los 30, están en 60. Y se terminan demostrando que realmente no se lograron poner de acuerdo. Claro, acá cabe otra pregunta. En un matrimonio, ¿quién se tiene que poner de acuerdo con quién?
O sea, es Max poniéndose, o sea, aceptando el acuerdo de hermana Xiomara, o es hermana Xiomara aceptando el acuerdo con hermano Max. Porque está hablando de dos. ¿Saben que esas preguntas nos tenemos nosotros que hacer? ¿Por qué? Porque dice una casa dividida contra sí mismo. Por eso es que el Señor, por ejemplo, dijo, dos estarán en una cama. No logran estar dormidos juntos, pero no están de acuerdo. Uno se consagra, el otro no se consagra. Y definitivamente viene Dios y arrebata a uno y deja al otro. Porque es imposible llegar a la meta y no estar de acuerdo. Por eso es que Efesios dice, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. Y entonces luego dice, ¿qué es lo que nos tiene que unir? Un mismo Dios, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios que está en todos, por todos y en todos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque definitivamente así es. Por ejemplo, usted sabe, ¿desde cuándo nosotros somos testigos de la apostasía que vemos? Si usted pone su mirada 20 años atrás, ¿era la iglesia cristiana evangélica lo que es hoy? Usted sabe que no. 20 años atrás la iglesia no era así. Un gran porcentaje de la iglesia cristiana evangélica, hermano, andaba del brazo con Cristo. ¿Sí o no? ¿No veía usted así la iglesia? Caminando juntos, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la meta. Porque déjeme decirle, Cristo va hacia la meta. Lo sigamos nosotros o no lo sigamos, Cristo va hacia la meta con nosotros, porque Él prometió y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero déjeme decirle, ¿se detiene Cristo porque alguien se detuvo? No. ¿Se desvía Cristo porque alguien se desvía? ¿Se da cuenta? Entonces, realmente es imposible que dos se vayan dirigiendo a la meta. Ahora, entre Cristo y la iglesia, ¿quién tiene que aceptar el acuerdo? ¿Cristo el acuerdo de la iglesia o la iglesia el acuerdo de Cristo? ¿Qué le propone la iglesia a Cristo hoy? Lo mismo que Eva le propuso a Adán. Lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y le ha pegado Cristo la mordida a la manzana? ¿Y no los ama? ¿Así los ama? Claro que los ama. Claro que nos ama. Pero no porque nosotros le peguemos la mordida al fruto prohibido, Cristo también le va a pegar el fruto prohibido. Pablo lo dice, ¿acaso porque algunos andan caminando desordenadamente? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. ¿Se da cuenta? Ahora, eso es interesante acá. Ahora, fíjense, pues entonces vamos a leer 4:10. Lo tiene, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Amén. Sí, levante la mano si está aquí. Aleluya, muy bien. Yo no vi, pero Dios lo vio. Leamos desde el 9. Procura venir a verme pronto, pues Demas, tendríamos que ver quién es Demas. Yo no puedo hablar de abandono si esa persona no estuvo conmigo. ¿Verdad que sí? Ahora la gran pregunta, ¿cuánto tiempo Demas caminó con Pablo estando en desacuerdo con Pablo? Pues Demas me ha abandonado. Y entonces, ¿cuál fue la razón por qué abandonó al apóstol Pablo? Porque amó este mundo. Habiendo amado este mundo presente. Pero oiga, pero mire para dónde se fue. ¿A dónde dice que se fue Demas? A Tesalónica. Ahora, ¿a qué se fue? Porque usted sabe que había una iglesia en Tesalónica. Pensemos un poquito. Pensemos un poco. ¿Se iría a pastorear?
Solo piense, cada uno responda según piense. ¿Será que cuando dice habiendo amado a este mundo presente, lo que está diciendo es que Demas definitivamente tiró el ministerio? ¿O será que definitivamente siguió en el ministerio, pero habiendo amado más a este mundo presente? ¿Cuántos ministros de Dios hay así hoy? ¿Ah? No, perdón, corrijo. ¿Cuántos ministros que era de Dios? Que hay varios que todavía son de Dios, que Dios los está llamando al arrepentimiento, pero algunos dicen que ya no. Ahora, pero dice, habiendo amado este mundo presente, se fue a Tesalónica. Hagámonos la pregunta, ¿qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? A Tesalónica. Cada uno respondámonos de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Mire pues, Tito, el gran Tito. Oiga lo que dice. Crescente. ¿Quién sería Crescente? ¿A dónde dice que se fue? Hermano, ¿cuántas iglesias habían en Galacia? ¿Lo después? Sí, seguimos. Ahí. Dice que me sujeta. Ni me tenés que decir. Al entendido por señas. ¿A dónde se fue Crescente? ¿Cuántas iglesias vivían en Galacia? Perdón, no vivían. ¿Cuántas iglesias había en Galacia? ¿Quiere leer alguien el encabezado de la iglesia de los Gálatas? Se va a dar cuenta que no dice Pablo a la iglesia de Galacia, sino que dice Pablo a las iglesias de Galacia. ¿Alguien lo tiene? ¿Todavía no? Vamos a esperar que los hermanitos. ¿Alguien? ¿Uno por uno? Nadie lo ha encontrado, lo busco yo. Amén. Léemelo. ¿Quiere que le lea desde el 1? Donde dice las iglesias. Esto es interesante. Está en el 2, dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ah, entonces no era una. ¿A cuál de ellas se iría Crescente? Habiendo abandonado. Ahora, claro, tenemos que, por ejemplo, ¿quién escribió Gálatas? Pablo. Pero realmente, ¿quién lo dijo? ¿Ah? No. Lo escribió Pablo. Pero realmente, ¿quién lo estaba diciendo? Dios. Pablo solamente lo escribió. Hermanito Pablo tuvo la sencillez y el valor de decir, cuando él decía algo que no lo decía Dios, él decía, esto lo digo yo, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo. Pero en Gálatas yo no veo a Pablo diciendo, mire, esto lo digo yo, esto no lo dice Dios. No, si Pablo escribió sin decir eso, entonces quiere decir que el 100% de lo que está escrito en Gálatas, quien lo dijo realmente fue Dios. Ahora, es Dios el que está diciendo, tienes que saber que todos me han abandonado. Y entonces Dios le dice, Demas me ha abandonado. Habiendo amado este mundo presente, se fue a Tesalónica. ¿Será que en Tesalónica solamente también había una iglesia? Yo no lo creo. Si en Galacia no había una sola, pues yo creo que en Tesalónica tampoco había una. Ahora, dice, Crescente se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia. Demas se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. ¿Y Tito? ¿A dónde se fue Tito? Habiendo abandonado a quién. ¿Se da cuenta cómo de alguna manera es imposible? Como si no se ponen de acuerdo dos. Hermanito amado, déjenme decirle,
Cristo no se va a desviar y Cristo no se va a detener si nosotros nos detenemos o si nosotros nos desviamos. Él va camino, paso firme hacia la meta. Hacia la meta. Nos desviemos o nos detengamos nosotros, Él no va a menguar el paso. Claro, como usted sabe que Cristo se puede hacer 1,000,000, ¿verdad? Si Él quiere. Entonces, si más va con Cristo hacia la meta, paso Cristo, paso Él, pero yo me quedo. Entonces, ¿será que el Señor va así? No, se quedó. Ay, que se lo lleve el diablo. No, pues si no. Bueno, espérate pues, vamos a ir, pero avanzado, ¿ok? Vamos a ir pasito ahí, menudo, o despacito, pero ahí va Cristo. Porque si no, hermano, si Cristo nos abandonara un segundo, le basta ese segundo al diablo para hacernos pedazos. Sí, amén. Lo que estoy diciendo es que el Cristo que va porque usted sabe que de todas maneras muchos cristianos van a llegar a la meta, solo que algunos decapitados, otros hermanos sin brazo. Hermano Baeza, algunos lo conocerán, hermano Baeza, que estaba en el IM, que definitivamente era un evangelista y trabajó mucho con los jóvenes. Dijo él, ¿por qué tuve que venir yo a Cristo ya cuando yo había perdido un brazo? Él perdió un brazo caminando sin Cristo. Y entonces él se lamentaba y decía, ¿por qué tuve que entender yo que Cristo me andaba buscando hasta perder el brazo? Y entonces a él le hacía falta su brazo. Y entonces el doctor decía de él, porque era un hombre muy energético. Ya en sus 40 años andaba él trabajando con los jóvenes, era el que manejaba a los jóvenes, pero era muy activo. Y entonces el doctor decía, wow, ¿quién no haría con 2 brazos? Decía él. Porque si con uno, entonces ¿qué no haría con 2 brazos? A veces en las reuniones de hermano Alex, cuando hay retiro, él sale predicando ahí, hermano Baeza, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ¿cómo va a llegar hermano Baeza? Sin un brazo. Cuando llegue ya se lo van a poner, ¿verdad? Pero va a llegar sin un brazo. Hermano, yo conocí a un hombre allá en Arizona, si no me equivoco. Conocí a un hombre que no tenía las 2 piernas y no tenía los 2 brazos, sentado en una silla de ruedas, y cuando estábamos danzando, él hacía en su sillita, mire, así en la silla de ruedas, y él decía, como quisiera, llorando lo dijo, él dijo, como quisiera yo tener, aunque sea una pierna. Sí, amén, así es. Como quisiera tener, dijo, con lágrimas, aunque sea una mano. Pero ¿cómo va a llegar a la meta? Es para que te despiertes. Para que te despiertes, que tienes 2 piernas y 2 brazos. Sí, sí. Para que usted y yo nos despertemos, que tenemos 2 piernas y 2 brazos. Aleluya, así es. Amén. Que nos merecemos, que Dios nos las quite, pero todavía las tenemos. Sí, amén. Y entonces, qué tremendo, ¿verdad? Amén. Entonces dice, y Tito se fue a Dalmacia. Ahora, ¿por qué nos metimos aquí? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros conozcamos a un Dios. Conocer a un Dios, no conocer de Dios. Oh, hermano, ¿cuánto conocimiento usted tiene de Dios? Algunos de ustedes hasta se saben el Salmo 23 de memoria. Algunos de ustedes el Salmo 91. Yo creo que todavía me recuerdo de memoria el Salmo 91. El Salmo 121. Yo no sé qué salmo ustedes saben, pero ¿cuántos de nosotros sabemos de Dios, pero realmente no conocemos a Dios? Pero por alguna razón yo me metí acá, pero le decía que definitivamente el camino de Caín, hablando del camino de Caín, ¿ok? El camino de Caín no solamente fue que fue un rechazador de la sangre, sino que definitivamente cuando Dios le dio la oportunidad, le dijo Dios a Caín, mira, si hicieras bien, no serías aceptado.
no serías aceptado. Bueno, yo voy a leer Colosenses, ¿ok? Ya sabrá Dios, tenemos unos minutitos, pero ya sabrá Dios por dónde definitivamente nos lleva, aunque definitivamente Él quería que nosotros leyéramos de eso. La palabra no se va a poder evitar que se cumpla en nosotros, ¿ok? Si definitivamente obedecemos, las bendiciones y las promesas de Dios van a caer en nuestra cabeza, querramos nosotros o no querramos nosotros, ¿ok? Pero definitivamente, si nosotros desobedecemos la palabra, tiene que saber que no importa a dónde usted se vaya a meter, de todas maneras la palabra se le va a cumplir. Y la palabra, esos ejemplos que yo le estaba dando, dice la escritura, podrán caminar dos si no se ponen de acuerdo. Ahora, pregúntese usted, ¿de acuerdo con quién? Primero, usted y Cristo. ¿Quién se tiene que acomodar a quién? ¿Cristo a usted o usted a Cristo? ¿Qué ha pasado acomodándose Cristo a nosotros? ¿Cómo tiene la frente? No esa. No, la emocional. ¿Cómo la tiene? No, si ni frente tiene. Yo le aseguro que si nos pudiéramos ver espiritualmente, ni frente tenemos ya, hermano. Chato. Cuando uno se cae, que es lo primero que se golpea, ¿eh? Las rodillas. ¿Cómo estarán las rodillas? Las rodillas. Pero ¿qué ha pasado acomodándose Cristo a nosotros y no nos... Pero ¿qué le ha sucedido acomodándose usted a Cristo? ¿No ha tenido paz? ¿No ha habido paz? ¿No ha habido gozo? ¿No ha habido presencia de Dios? Mire pues, usted sabe que uno es el culto acomodándose uno a Cristo y no Cristo a uno. Estaba oyendo, después de pasar una semana de no oír hermano Alex, oí la prédica del domingo. Preciosa enseñanza. Y él decía que había habido una reunión donde definitivamente alguien interrumpió lo que se estaba hablando allí y definitivamente empezó a mostrar su disgusto, mostrar su resentimiento, y entonces el hermano Alex lo interrumpió y le dijo, te sentiste ofendido, te sentiste mal. Y entonces dice que le dijo, sí, me sentí mal. Y entonces le dijo, hermano Alex, pues perdóname si te sentiste ofendido, no fue ese el propósito, aunque posiblemente cuando se habló lo que se habló, a lo mejor tal vez así se dejó ver, pero definitivamente perdóname. Dice que cuando salieron de la reunión, dice que uno de los que estaban en la reunión le dijo, mira, pero si sabes que todos nosotros teníamos la razón y teníamos la razón en lo que se dijo, ¿por qué le pediste perdón? Le dijo la otra persona, hermano Alex. Y dice que hermano Alex le dijo, yo sé que tuvimos razón en lo que hablamos, pero eso no quita lo que el Señor me manda a hacer a mí. ¿Cómo ha sido su culto cuando usted se acopla a Cristo y no Cristo a usted? Usted sabe que tenemos esas cosas, ¿no? No importa el libro que agarremos para leer. Mire, hasta el libro de Números leemos. Pastor, mire qué tremendo lo que Dios me mostró en Números. Pero cuando agarramos allá para abajo, ni Juan 3:16 entendemos. Pero es cuando nosotros nos acoplamos a Cristo que... Sí, amén. Cuando Cristo se tiene que acoplar a nosotros. Entonces venimos, ¿verdad? Y allá está Cristo en el valle con nosotros, hermano. Porque lo ha dejado Cristo solo cuando usted está en el valle. No lo deja. Pero cuando usted está... Y Cristo solamente se le queda bien. ¿Le ha pasado a usted? Sí. Ahora,
Fíjense, pues, vamos a leer acá. Vamos a ver por dónde Dios nos lleva. ¿Está aprendiendo algo usted? Yo espero que definitivamente sí. Usted diga no. En este camino, Cristo y usted. Cristo propone, usted acepta. Cristo propone y usted dice, bueno, pero yo pienso que también tengo opinión aquí, ¿no? No tenemos opinión en Cristo. ¿Ok? Entre nosotros podemos poner, hay alguna opinión, quien sugiere alguna opinión, qué sé yo, ¿me entiendes? Bueno, pero en Cristo no, en Cristo no tenemos opinión, no, o me enseñas, o te quedas atrás y yo voy a mandar a alguien más que venga contigo ahí, caminando contigo. Bueno, primera no, Colosenses capítulo número 1. Vamos a hablar un poquito de un Dios. Yo quería comenzar con Santiago, porque el deseo de Dios es que nosotros no nos hallemos en la deficiencia de nosotros definitivamente pelear por algo que nosotros queremos, teniendo a un Dios tan poderoso y teniendo tanto Él como para llenar a uno y llenarlos a todos. Porque usted sabe que así es, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las contiendas entre ustedes? No, dice Santiago. Usted sabe que cuando se pelea, no se deja de extender el dedo. Desde la primera pareja. Desde la primera pareja. ¿Qué pasó? Le dijo Dios a Adán. Adán no leyó Santiago. Luego le dice a Eva, ¿qué hiciste? Viene la serpiente, ¿qué hiciste? A mí me va a caer todo. Ya no había nadie más a que echarle la culpa. Santiago dice, ¿de dónde surgen los pleitos y las contiendas? A veces uno del pastor pregunta entre las parejas, ¿verdad? ¿Qué pasó? No ha terminado uno de preguntarlo. ¿Quién comenzó el pleito? Santiago dice que no. Santiago dice que un pleito comienza corazón, dentro de uno mismo. Ahí se origina. Cuando usted pelea con su esposo, ¿dónde se origina el pleito? ¿En lo que le hicieron? No. Lo que le hicieron solamente evidenció que dentro de usted ya había un pleito. ¿Sabe cómo es eso? Usted puede tener una mancha en la cara, pero la mancha no se le va a evidenciar hasta que usted se pone frente al espejo. Mire, ¿usted alguna vez ha cargado algo en su cara que hasta después de 4 horas usted se da cuenta? ¿Ah? Hace 4 horas que usted comió frijol y le quedaron 3 pielitas de frijol, 2 aquí y 1 abajo. Y usted en la boda, hasta que alguien se atrevió a decirle, hermana Karen, comió baleada. ¿qué pasó? Mire, es que no sé cómo decir. Dígame. Es que mire usted está sonriendo ante la cámara. Y es que no se ha dado cuenta que usted tiene algo en sus dientes. ¿Qué hace hermana Karen en el momentito? Ahora, ¿esas telitas de frijol se le pegaron en ese momento o ya las cargaban? Ya las cargaban. Mire, ¿sabe qué le evidenció a usted su pleito por dentro? Dios mandó a alguien que le hiciera algo a usted. Sí. Al mismo esposo. Al mismo esposo.
a los mismos hijos. Al hermano que tiene a la derecha y a la izquierda mandó Dios solamente para que usted se evidenciara que dentro de usted hay un pleito. Así es, amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe cuál es la cosa aquí? Que Dios viene y dice, Delvin, hacele algo al niño. ¿Yo por qué? ¿Me vas a obedecer o no? Y no, ¿qué coro me acabas de cantar? Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones, yo lo haré. ¿Sabe que a veces pensamos que somos nosotros los que nos manejamos? No, hermano. Mire, o a nosotros nos maneja Dios, o a nosotros nos maneja. ¿No? Bueno, somos autónomos. Entonces dice Dios, se manifiesta algo en nosotros. Entonces, como el niño tiene eso, mejor le damos a Santiago, ¿verdad? Ok. Póngale en Colosenses. ¿Será que Kelly tiene ese pleito dentro de él? Mire pues, si lo tiene Gabriel, hermano. Lo tiene Gabriel. Ah, está, mire, chiquitín. 40 días. ¿Sabe que ya tiene ese pleito adentro? ¿Sí? ¿Usted cree que los gritos que dan solamente es pidiendo comida? El único lenguaje de ellos para pedir comida es llorando. Los gritos, digo. Es pleito. ¿Saben que nosotros tratamos de callarlo? Nosotros nos reímos de eso, pero es una gran verdad. Nosotros tratamos de callarle su llanto poniéndole su chupón. Nosotros le llamamos Pepe. Ustedes hondureños que están menos trabados con el nombre de Pepe, pero chupón, ok, o los salvadoreños, engañabobos. Pero fíjense, pues entonces, pero le ponemos el chuponcito ese que tiene ahí. Se agarra el chupón y ¿sabe cómo se queda? Nosotros nos reímos porque de alguna manera entendemos qué sigue diciendo. ¿Qué usted cree que dice con el chupón en la boca? Lo mismo que usted dice cuando se queda callada, se da la vuelta y... Ella cuando se quedaba callada, hasta que le dije, ¿sabes qué estás diciendo con eso? Que me quisieras tener debajo de tus pies. Ya lo viste. Pero usted sabe que de todas maneras hablamos, ¿verdad? Sí, amén. De todas maneras hablamos. Amén. ¡Quédese callado! ¿Qué pasa cuando a usted no le contestan el teléfono? Sí, amén. Bloquea uno a la persona. Pero la persona tiene el email de uno. Le cae su email. ¿Sí o no? Sí, amén. Sí. Y bloquean el email y dice, pero ¿cómo más? Sí, ¿cómo más? Entonces viene usted, se pone enfrente de la casa con un cartel. De todas maneras, usted lo que va a decir, usted lo dice. Sí, así es. ¿Por qué no dice amén? Amén. Sí, yo sé que así es. Mire pues, ¿sabe que usted ni usted misma conoce los miembros que usted tiene adentro? Como no, pastor, hígado, riñón, no. Mire pues, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Luego dice Santiago, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Oiga eso, pasiones que combaten en vuestros miembros. Pero pastor, yo tengo 85 años. Todavía tiene pasiones. No pasiones carnales, pero sí
esa clase de pasiones. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Acaso no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? De ahí viene. Entonces, el pleito no es, dice, y déjeme decirle, porque así es, hermano, así es. Después nosotros, decimos, fíjate, después de que el Señor me usa a mí para yo hacerle algo a Nino, decimos, pero ¿por qué yo hice eso? O Salvador dice, pero ¿por qué le hice eso a Agustín si Agustín y yo uña y mugre? ¿Qué dijo la tsunamita cuando no le abrió la puerta a su amado? Dijo, ¿qué hice? Es mi amado. Si no es el vecino, a lo mejor si hubiera sido el vecino le hubiera abierto, ¿no? Ella se puso la mano en la cabeza y dijo, ¿qué he hecho? ¿No le ha pasado a usted así? Ay, estoy seguro que sí le ha pasado. Pues dice, pero si le acabo de quebrar el plato encima y es mi esposo. El otro solamente comió y se fue al baño que le dio diarrea y usted dice, que perdóneme. No me diga que no le ha pasado. Tal vez la diarrea no, pero yo sé que usted ha dicho, pero si es mi esposo. Mire, por favor dígame que no estoy hablando esto en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que Dios lo mandó. ¿Sabe que Dios nos usa entre nosotros? Dios nos usa entre nosotros. Dios puede usar a hermana Blanquita para evidenciarme algo a mí. Dios la puede usar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hermano Alex nos compartió, por ejemplo, de José? Cuando José pensaba que había olvidado y le dijo a Dios, te voy a mostrar que todavía no has olvidado lo que tus hermanos te hicieron. Señor, pero mira, si hasta mi hijo último le puse fructífero. ¿Cómo le puso el primero? ¿Ah? ¿Cómo le puso a Manasés? ¿Qué significa Manasés? Olvidar el pasado, olvido. ¿Cómo le puso a Efraín? Fructífero. Porque cuando uno olvida, uno fructifica. ¿No lo dice Pablo? Pablo dice, nadie puede fructificar echando hacia adelante si antes no olvida. Pero José dijo eso, fructífero. Y pensó que como era fructífero afuera, era fructífero adentro. Y le dijo a Dios, te voy a mostrar que no. Y le llevó a los hermanos. Sí. ¿Qué pasó cuando vio a los hermanos? Sí. Se dio cuenta que cargaba la cosita de frijol ahí. Así es. Dios nos usa entre nosotros. Sí. Amén, pastor. Tendría yo que preguntarle. Yo sé que no dejaría de haber un amén. Yo sé que no dejaría de haber un amén. En el que de alguna manera yo dije algo y usted se ofendió y yo ni cuenta puede ser que me di en lo que dije, predicando. Yo sé que está, ahora que me da la oportunidad, no, esté tranquilo. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Sí, hermano. Sí. Nosotros también. ¿Qué área, por ejemplo, le estará trabajando Dios? Al hermano que tenemos acá sentado. ¿Sabe cuál es una de sus quejas continuas conmigo? Y espero que lo arreglemos. Es, ¿por qué no lo saluda? ¿Por qué no le dan la mano? ¿Por qué a algunos de nosotros nos ha dado su número y no le llamamos para saludar? Claro, yo le ministraba a él.
yo le ministraba. Yo le he dicho que también nosotros somos deficientes en esa área. Yo, por ejemplo, tengo más de un mes de no hablar con mi mamá. Y saben que esa deficiencia la tengo en mi alma. Porque cuando esta niña no me llama un día, la cuelgo. Pero yo le decía, mira, así somos. O sea, tenemos esa deficiencia. Y etcétera. Pero ojalá, ¿verdad? Que usted salude, ¿no? Bienvenido, ¿cómo está? O que no sé qué. Practique la iglesia. Éntrale. Eso sí, como hermanita, mantenga su distancia, siempre prudencia. Pero, ¿cómo estás? Bien. Ok. Qué bueno. Bueno verte. Te veo el sábado. Sí, amén. Aquí estamos. Qué bueno. Padre. Buenas noches. Dios te bendiga. Sí. ¿Sabe que él ha batallado? Pues? Él ha batallado siempre. Su queja. Es Dios poniéndolo ante el espejo. ¿Y a quién está usando? ¿Al diablo? Mejor a nosotros. Porque yo no puedo decir que no es un hijo de Dios. Yo no puedo decir que es cizaña. Porque dice la Biblia que no me corresponde a mí. A quien le corresponde, quien es trigo y cizaña, dice la Biblia, es ¿a quién? ¿A quién? A los ángeles. Dijeron los siervos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña de en medio del trigo? Le digo, no, porque no va a ser que arrancando la cizaña también arranques el trigo. No, dejen que ambos crezcan hasta el final. Y al final, entonces yo voy a enviar a los ángeles, que esos sí saben quién es cizaña y quién es trigo. Y ellos van a arrancar. Pero hermanito amado, yo quiero leer acá. Después vamos a, otro día leemos el resto de Santiago. Vayamos a Colosenses. Vayamos a Colosenses. A lo mejor comimos tortillita con chismolito hoy, ¿verdad? Pero muy esencial. Muy esencial. Dice el verso 15. Él es la imagen 1:15 de Colosenses. Usted sabe que hay un Dios invisible y hay un Dios visible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Hay un Dios invisible y hay un Dios visible. El visible es el que le dijo a Aarón y a María. Le dijo Dios a Aarón y a María, a ustedes yo les voy a hablar por sueños y por visiones, pero con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. El Dios visible es aquel que se dejó ver por Abraham. Ese es el Dios visible. Pero hay un Dios, miren qué atrevido Moisés, al Dios invisible le dijo Moisés, déjame verte. ¿Y cuál fue la respuesta del Dios invisible? Tú no puedes verme, porque no hay hombre que viva, que me vea y viva. Pero ¿sabes qué? Te voy a dejar ver mis espaldas. ¿Sí se imagina? Sí. Le dijo, te voy a meter en un hueco de una roca. Y usted se imagina agarrar una hormiguita, ¿verdad? La puso en el hueco de la roca. Y quitó la mano. Y Moisés le vio las espaldas. Pero oiga, dice que la imagen del Dios invisible, nada más y nada menos que es el carpintero. El carpintero, Jesús. Oiga eso. Él es la imagen del Dios invisible o visible. Invisible. El primogénito de toda creación. Hermano, ¿qué tan grande es Cristo?
Oiga lo que dice. Mire, el siguiente texto, esto es conocer a Dios, ¿eh? El siguiente texto dice que tan grande es el carpintero. Porque en él, eso quiere decir dentro de él, fueron creadas todas las cosas. Oiga eso. Tanto en los cielos como en la tierra. Y dice que hay cosas visibles e invisibles. Oiga, ¿qué tan grande será el carpintero? Que cuando Dios decidió crear Júpiter y Saturno, ¿dónde lo metió? En Cristo. Cuando Dios decidió crear las galaxias, ¿sabe que sería bueno saber cuántas galaxias hay? Y luego es bueno saber cuántos planetas hay en cada galaxia. Alguien busca ese dato rapidito en Google. ¿Cuántas galaxias hay y cuántos planetas hay en una galaxia? Y se va a dar cuenta qué tan grande es tu Señor y mi Señor. Pero dice que todo eso, ¿dentro de quién dice que fue metido? Dentro de Cristo Jesús. Oiga lo que dice. Mientras buscan ese dato, si es que lo hayan, yo les sigo leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Oiga eso. Ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Oiga eso. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Alguien entiende el dato? Sí, dice según estatutos de publicaciones, dice del 2006, se estima que existen al menos 2 billones de millones de galaxias. Ahora habría que ver cuántos planetas hay en cada galaxia. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra galaxia y no sé cuántos planetas hay dentro de esa galaxia. Y dice aquí que se aproxima en el 2006 que hay 2 billones de galaxias. Dice que en nuestra galaxia, solo el Sol, dice, mide 200 mil millones de grande que es. Pero esos son los planetas. ¿Cuántos planetas hay en la galaxia? Ahora, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¿A dónde quiero? Y posiblemente vamos a hablar de eso porque lo vamos a tener que ministrar. ¿Sabe por qué? Porque, hermanito, déjeme ver si leemos otro texto para yo dejarlo un poquito picado. Vayamos a Colosenses 2:3. O déjeme ver. Sí, leamos 2:3 de Colosenses y después vamos a ir a Efesios. ¿Ya lo tiene? ¿En quién dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Y quién usted cree que es ese? Cristo Jesús. Oiga lo que está en él, pues. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermano, si en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿por qué nosotros nos podemos pelear por un poquito de conocimiento? Quiero leer ese texto, Efesios 4. Vayamos a Efesios. Creo yo que eso es, y ahí vamos a terminar. Y posiblemente lo vamos a Efesios 4. Sí. Aunque si me lee Max el 1:23 de Efesios y nosotros nos vamos al 10. Leamos el 10 y después vamos a dejar que Max nos lea el 1:23. El que descendió es también el mismo que ascendió
mucho más arriba de todos los cielos. ¿Y con qué propósito? Para poder llenarlo todo. ¿Para qué? Para poder llenarlo todo. ¿Para qué dice? Para llenarlo todo. ¿Saben qué nos da a entender eso? Que cuando Cristo ascendió allá en el monte de la transfiguración e iba hacia arriba, ¿saben que él iba llenando lo que estaba vacío? Hermanito amado, si nosotros tenemos a un Cristo que va hacia arriba haciendo galaxias, ¿usted cree que no es poderoso para llenar este huequito que tenemos ahí? Sí, amén. ¿Por qué Ramón y Nino van a pelear porque uno tiene más conocimiento que el otro? Si ese que iba hacia arriba no iba haciendo solo planetas, sino galaxias. Sí. Iba llenando el infinito. Wow. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga eso. ¿Sabe qué dice la versión? Dice que la deidad, por supuesto, que no tenemos ni la remota idea que es la deidad. Así. Pero dice que la deidad, dice que Dios le propuso a la deidad: ¿dónde ustedes quieren estar metidos? Ahí lo dice, en el comentario. Le propuso a la deidad dónde quería estar metidos, y dice que la deidad dijo: en él. O sea, en Cristo. Claro, usted y yo no tenemos la remota idea que es la deidad. Pero de plano que haber sido todo lo creado, ¿verdad? Y preguntó Dios y dijo: ¿dentro de quién quieren estar? Y toda la deidad dijo: dentro de Cristo. ¿Será pequeño el Nazareno? ¿Sabe que por eso no entendió Dios a Caín? Cuando mata a Abel, porque Abel tenía algo que él no tenía. Y Dios le dijo a Caín: si tan solo supieras que yo lleno el infinito, no digamos ese huequito que tenés, que parece carie, ¿podrá llenarnos Dios? Amén. La pregunta es: ¿reconoceremos que nosotros necesitamos ser llenos de Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero es que ¿sabe qué? ¿Cómo le contestó el Señor a Pedro? ¿Sabe que el Señor le dijo: termino acá, lo voy a dejar picadito? Viene el Señor y después de hacerle el examen a Pedro, examen que no queremos que el Señor nos haga, ¿verdad? Pedro, ¿me amas más que esto? Pero después de la plática, el Señor le dice a Pedro: sígueme, sígueme. Y Pedro lo siguió. Pero usted sabe que Pedro miraba así como usted mira y yo miro. ¿Cómo le llaman a esa mirada? Se le llama mirada de reojo, dicen, saber qué será. Pero cuando Pedro iba caminando con el Señor, miren pues, ¿será que el Señor lo que tiene es tan poquito como que para Pedro y Juan se agarraron? ¿Qué cree usted? Acabamos de decir todo lo que él llena. Ahora, viene Pedro y va caminando con el Señor, ¿verdad? Y pega su miradita. ¿Saben que eso fue? Por eso es que Cristo le respondió a Pedro como le respondió. Porque muchas veces hacemos a Dios, mire, tanto a Dios como lo que Él tiene.
por eso es que nos agarramos. Pero viene Pedro y le dice, Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y a ti qué? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo el Señor, ¿y a ti qué? ¿Usted se imagina que Dios nos hablara así a nosotros? Bueno, necesitamos que Dios nos hable así, ¿verdad? Señor, ¿y qué onda con este, verdad? Le dijo el Señor, ¿y a ti qué te importa? ¿Por qué? Así decíamos en Guatemala, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Sí. ¿Sabe por qué? No entendió a Pedro. Porque le dijo, Pedro, yo tengo un infinito. Y tú piensas que todo lo que yo tengo es para ti. No. Le dijo, yo tengo tanto. Por eso es que Efesios dice que aquellos que creamos que no cabemos en este planeta para predicar la palabra, dice que nos van a mandar a predicar en los cielos. Dice. No cabemos. Así dice Efesios. Vamos a ir a predicar la multiforme sabiduría de Dios. Y acá, hermano, yo lo dejo picar. Vamos a hablar de eso. De un Dios que lo tenemos que ministrar. Yo no quiero dejar ir a las 9:30. Le quiero hablar de un Dios que yo creo que con un suspiro nos puede llenar. Amén. Con un suspiro nos puede llenar. Y yo le pregunto, ¿será que nosotros habría la necesidad, ¿cómo le digo esto? No quiero que me malinterprete. ¿Será que habría en nosotros la necesidad de competir o de pelear estando llenos? Mire pues, ¿sabe que hasta la naturaleza salvaje le enseña a uno esto? Yo lo he visto. Donde cuando ya al león ya no le cabe un pedazo más de comida, hasta deja que otros animales lleguen a comerles. Porque cuando uno está lleno, mire pues, si habría vacío el estómago o un plato de comida nada más, 6 en una casa, ¿qué hacemos? Claro, algunos de nosotros aquí tenemos tal estómago que no importa que hayamos acabado de comer, no mire para ningún lado. Pero vemos otros que una vez llenos, no importa el plato de comida que le pongan adelante. ¿Cierto o no? ¿Saben que yo soy uno? Yo una vez, yo estoy lleno, póngame el plato que usted me quiera poner delante. Yo no como. Ahora, ¿pelearía usted conmigo por ese plato de comida? ¿Usted conmigo sí? Yo no. ¿Mío sí? No. ¿Mío también? No. Yo digo, estando lleno. Mire, ¿usted alguna vez se ha llenado tanto que usted dice, un pedacito de panito? Usted dice, es que yo no aguanto. ¿Habría necesidad de un conflicto por algo más? No. ¿Sabe que usted y yo necesitamos llenarnos? Y tenemos a un Cristo que dice que es tan grande que todo el infinito se lo metieron adentro a él. Aleluya.